Buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Bien, y el día de hoy, viernes, último viernes del mes de octubre, viernes 29 de octubre del presente año 2021, estamos listos ya para dar inicio al desarrollo de nuestra sesión de clases. Bien, mis apreciados estudiantes, damos inicio entonces de la siguiente manera. El día de hoy vamos a hablar acerca de la República Aristocrática en el Perú. Según el doctor Jorge Basadre Grothman, este sería un nuevo periodo en la historia del Perú, que se inicia a partir de 1899 y se prolongaría hasta 1919 en nuestra historia nacional. Pero, ¿qué es lo que aconteció antes del inicio de la República Aristocrática en el Perú? Todos sabemos que Nicolás de Piérola, conocido con el nombre de El Califa, le dio golpe de estado a el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, que ejercía el segundo periodo de gobierno en 1895. Cáceres, todos sabemos que en el segundo periodo de gobierno solamente gobernó 7 meses. Por ahí alguien dijo, Camila Marcela, por ahí alguien dijo, no hagas a otro lo que no quieren que hagan contigo. Y todos sabemos que Andrés Avelino Cáceres le hizo la vida imposible al general Miguel Iglesias. Por esa razón, Iglesias gobernó un solo año, de 1884 al 85. Lo mismo que le hizo Cáceres a Iglesias, se lo hizo don Nicolás de Piérola. Por esa razón, Cáceres, en su segundo periodo de gobierno, solamente gobernó 7 meses. Así es, quien se encargaría de tomar ahora el orden político en el país sería don Nicolás de Piérola. Este tuvo un gobierno hasta 1899 y su gobierno se caracterizó por ser un gobierno modernista, dado a la modernidad, un gobierno bastante próspero. Miren usted, este convocaría elecciones para 1899 y se presentaría ganando las elecciones Eduardo López de la Romaña. Este personaje se consagra como el primer presidente del siglo XX. Y con este también se inicia lo que vendría a ser la República Aristocrática en el Perú. Mis apreciados estudiantes, ¿por qué se denomina República Aristocrática y quién acuña este nombre a este periodo que va desde 1899 a 1919? El mejor historiador de todos los tiempos, el mejor historiador del Perú. Estamos hablando de Jorge Basadre Grothman, el autor nada más y nada menos de la gran obra Historia de la República del Perú. Jorge Basadre acuña, Jorge Basadre bautiza, Jorge Basadre le da el nombre de República Aristocrática a este tiempo transcurrido en la historia del Perú. Pero Camila Marcela y Carumé Sánchez Jiménez me preguntan por qué se denominó República Aristocrática. Muy buena pregunta. Se llamó República Aristocrática a este tiempo porque en este tiempo los hijos nacidos en cuna de oro, los hijos de buen nombre, buen apellido, buena posesión económica, dueño de tierras, hacendados, gamonales, dueño de bancos, gente que pertenecía a la oligarquía, se sentó en el sillón presidencial y gobernó el Perú desde 1899 a 1919. Sí, señor. Según el doctor Jorge Basadre, mis apreciados estudiantes del tercer año de secundaria, sección B, la República Aristocrática fue un periodo en nuestra historia republicana, caracterizado por el gobierno de una oligarquía, cuyo poder económico, mis apreciados estudiantes, se fundamentaba en la
exportación, en el control de extensas áreas de cultivo. En otras palabras, la presencia de un latifundio. Según la ideología civilista de estos personajes, la prosperidad, nada más y nada menos, del país descansaba en el sistema capitalista de libre competencia, sin disturbios populares ni agitaciones políticas, nos dice el gran historiador Jorge Basadre en cuanto a la filosofía, en cuanto a la esencia de lo que aconteció la República Aristocrática en el Perú. ¿Cuáles, miren ustedes, cuáles habrán sido sus características? La presencia de una oligarquía total. Señores, vuelvo a repetir, la República Aristocrática en el Perú se desarrollaría desde 1899 a 1919. Estamos hablando de 20 años en el poder, de hombres que vestían elegantemente como tú los ves, hombres de traje negro, hombres de frac y levita con sombrero de copa, hombres que gozaban de buen apellido. No eran apellidos comunes y corrientes como el de nosotros, eran apellidos pertenecientes a las altas clases sociales de la oligarquía. Esta gente se dedicaba a la agroexportación, a la minería, a la banca, a las finanzas, al comercio interior, exterior, y sobre todo eran gente de mucho poder económico, político, social, hasta cultural. Sí, señor. No te olvides, Carumé, no te olvides que este nombre de República Aristocrática se la dio nada más y nada menos el gran historiador Jorge Basadre Grothman. Pero ¿cuáles habrán sido las características de estos gobiernos en este tiempo? Mire usted, el control y la administración del Estado se realizaba desde la ciudad capital, Lima. En las regiones, los hacendados y gamonales eran quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante que protegía el sistema político y que le permitía respaldar su desarrollo económico. Acá en pantalla estamos observando nosotros una pirámide social de aquel tiempo, en donde resalto dos clases sociales, la clase alta y los sectores populares, la clase baja. La clase alta, mi apreciado Matías Fabricio Pardo Samaniego, mira tú, estaba representada por la oligarquía y los gamonales. La oligarquía, compuesto por las 40 familias más poderosas del Perú. Señores, la oligarquía, según el doctor Jorge Basadre, controlaba las más grandes haciendas del país. La banca, los seguros, el comercio interno y externo, la actividad inmobiliaria, la incipiente industria, así como también manejaban a sus intereses la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esta contaba con la participación del Partido Civil. Los gamonales. ¿Quiénes eran los gamonales? Rebeca Oyola Valderrama. Eran los dueños de grandes haciendas en la región andina. Se practicaba una economía feudal, el señor y sus siervos. Y si hablamos nada más y nada menos del proletariado, hablemos, por ejemplo, de esa masa llamada obrera. La ideología de esto, mis apreciados estudiantes, estaba basada en el anarquismo, y estos se agrupaban en sindicatos a través de los distintos movimientos obreros en el país. Y si hablamos de los indígenas, definitiva y categóricamente pertenecientes a los sectores populares, estos eran víctimas nada más y nada menos de la explotación y también de la usurpación de sus tierras. Muchos pasaron de propietarios a esclavos de sus propias tierras. Carecían de derechos políticos, uno de ellos el derecho al sufragio.
el derecho al voto, de elegir y ser elegido según la Constitución Política del Perú. Señores, miren ustedes, vuelvo a repetir, estamos hablando de la República Aristocrática en el Perú. Hombres al poder con gran prestigio. Miren, señores, ¿quién fue este personaje? Eduardo López de la Romaña. Miren ese apellido, de la Romaña. Miren ustedes, un apellido compuesto. Este personaje fue miembro del Partido Demócrata. Llega al Perú gracias al acuerdo entre su partido, el Partido Demócrata, y el Partido Civil. Se convierte en el primer presidente del siglo XX. Pregunta de admisión, Universidad Nacional Federico Villarreal, año 1994. Primer presidente del siglo XX, Eduardo López de la Romaña, porque gobernó desde 1899 a 1903. Sí, señor. Este personaje estaba interesado en estimular el desarrollo de la agricultura como actividad productiva y el desarrollo de la minería como actividad extractiva. Renovó la legislación y promulgó leyes. Miren ustedes, códigos. El Código de Minería en 1901, el Código de Comercio y el Código de Aguas en 1902. Así es. Este personaje, señores, inicia la administración civilista y va a estimular la inversión norteamericana, apostando por la actividad extractiva llamada minería en Cerro de Pasco. Consolida el patrón de oro y promulga los códigos de minería y aguas. Se inicia la construcción del ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco. Y lo más importante también, llegamos a un acuerdo limítrofe nada más y nada menos con los bolivianos, firmándose el famoso tratado de Osma-Villazón. Sí, señor, este convoca elecciones y sale ganador el hombre más rico en la historia nacional. Su nombre, Manuel Cándamo. Este personaje, hombre de gran fortuna y de trayectoria política, señores, fue alcalde de Lima y presidente del Senado de la República. Antes, el Congreso de la República o Parlamento Nacional era bicameral. Hoy es unicameral. Antes tenía dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Hoy solamente los congresistas. Miren ustedes, fue el primer presidente, miren ustedes, que ocupó el sillón presidencial ya en pleno siglo XX. Tuvo grandes intenciones, grandes propuestas para con el gobierno. Lamentablemente se enfermó y falleció. Ni su dinero pudo salvarlo. Por eso la vida es una sola y debemos disfrutarla y cuidarla como tal. Nadie sabe cuándo será la última vez. Manuel Cándamo dejó de existir, señores, en pleno gobierno. Pasa la historia por ser el primer presidente que muere ocupando el sillón presidencial. A la muerte de Manuel Cándamo, asumiría su vicepresidente Serapio Calderón. Y Serapio Calderón convocaría elecciones. Y en las elecciones de 1904 se presenta un candidato bastante joven, con gran formación política, porque su padre fue presidente del Perú. Su padre fue Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil en la historia nacional. ¿Quién ganaría las elecciones en 1904? Su hijo, José Pardo y Barreda. Sí, señor. José Pardo y Barreda, hijo del primer presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle, asumiría el gobierno del Perú. Este personaje, hijo del fundador del Partido Civil, contó con el apoyo del Partido Constitucional y, al igual que su padre, apostó por la educación en los 3 niveles educativos. Acuérdate, Rebeca Oyola Valderrama, acuérdate que su papá, Manuel Pardo y Lavalle, crearía la primera escuela de ingenieros, hoy la UNI. Su hijo, José Pardo, este señor que tú ves en pantalla, fue el creador nada más y nada menos de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, el alma mater del Magisterio Nacional,
más conocida como La Cantuta en Chosica. Este señor sería su creador, así como también de una segunda universidad, la Universidad Agraria de La Molina. Sí, señor. Este personaje pasó a la historia, ¿saben por qué razón? Uno, gobernó desde 1904 a 1908. Y fue bastante consciente apostando por la educación. Y dijo lo siguiente: no todos son para la universidad. No todos irán a la universidad. Eso es cierto. Apostemos por el campo técnico. Y este señor crearía el primer instituto técnico en el Perú y lo bautiza con su propio nombre, hoy conocido con el nombre de el Politécnico José Pardo, que se encuentra ubicado en el centro de Lima, en la avenida Grau, y que hasta el día funciona. José Pardo y Barreda, mis apreciados estudiantes, organizó el Estado mediante leyes como el Código de Comercio, como la creación de la Caja de Depósito, la Caja de Consignaciones, decretó la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria. Creó la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de Varones, y se quedó con las ganas de continuar como presidente. Válgame que sí, hizo realidad su sueño, porque se convertiría en presidente años más tarde, en 1915 hasta 1919. Este personaje convocaría elecciones y saldría ganador otro personaje perteneciente a la alta alcurnia. Estamos hablando de Augusto Bernardino Leguía. Sí, señor. Según el doctor Jorge Bazán de Grothman, este señor ingresa a gobernar, pero su pensamiento fue gobernar un largo tiempo en la historia. Este personaje quiso hacer en el Perú lo que en México había hecho Porfirio Díaz y Benito Juárez. Augusto Bernardino Leguía, conocido en la historia como el titán del Pacífico Sur, conocido en la historia como el presidente Júpiter, conocido en la historia como el presidente de la Patria Nueva. Sí, señor. Leguía contó con el respaldo de los sectores más progresistas del Partido Civil, así como la del Partido Constitucional. Llegó al gobierno en 1908 y se quedó hasta 1912. Crea la famosa Compañía Administradora del Guano. En 1909 crea la Asociación Indígena, impulsando la colonización en la Amazonía peruana. Durante el gobierno de Leguía, este demostró mucho carácter a pesar de las hostilidades que demostraría Nicolás de Piérola al querer sacarlo del poder. Un 9 de mayo de 1909, Día del Carácter, demostró tener un gran carácter para continuar siendo presidente del Perú. Y durante su gobierno se firmaría el tratado con Bolivia llamado Polo Bustamante, y con Do Brasil se firmaría el tratado Velarde Río Branco. Sí, señor, este convocaría elecciones y sale ganador nada más y nada menos, míralo, este personaje. Rebeca Oyola Valderrama, ¿me escuchas? Rebeca, ¿me escuchas? ¿Está Rebeca? Rebeca. Joseph Ticona, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya. Estamos viendo en pantalla a un elegante personaje de la historia. Su nombre, Guillermo Billinghurst, un apellido ilustre, un apellido no común. Este personaje, miren ustedes el look, cabello castaño, ojos verdes, ese bigote perteneciente al estilo de la oligarquía, ese frac, esa corbata, ese corbatín. Un hombre muy elegante, con mucho dinero. Este candidato fue el candidato de los ricos, el candidato de los hombres más poderosos del Perú. Los hombres más ricos y poderosos del Perú apoyaron la candidatura de Guillermo Billinghurst. ¿Sabes por qué, mi apreciado Joseph Ticona? Porque dijeron que cuando éste llegue al poder, abrazaría siempre a los ricos y gobernaría para los ricos. Este personaje fue muy querido por los ricos y los grandes empresarios del Perú, pero también fue muy querido por el pueblo. Se hizo muy querido y popular por el pueblo. Tanto así, escúchame bien, tanto así
que le prometió al pueblo: si gano las elecciones, yo les prometo que ese pan que todos los días va a su mesa será más grande. Y el pueblo lo llamó el pan grande. Así se le conoció a Guillermo Billinghurst. Se hizo tan popular que su lema del gobierno fue: un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Mira tú, subió al poder en 1912 y lamentablemente lo sacaron en 1914. El presidente del pan grande. Miren ustedes, te voy a contar lo que hizo. ¿Me escuchas, Carumé Sánchez Jiménez? ¿Me estás escuchando, Carumé? Sí, Carumé. profesor. Perfecto, escúchame lo que te voy a explicar. Guillermo Billinghurst fue el candidato de los ricos, pero se hizo querer por los pobres, por el pueblo. El pueblo lo llamó el presidente el pan grande. ¿Saben lo que hizo este señor? Llamó al pueblo y le dijo: ven, obrero, ven, ven, ven. Sí, señor presidente, obrero. ¿Cuántas horas diarias trabajas? Le preguntó el presidente al obrero, Carumé. Y el obrero le dijo: yo trabajo 10, 12, hasta 14 horas diarias. Y el presidente le dijo: a partir de ahora, ya no trabajarás ni 10, ni 12, ni 14. Tendrás una jornada laboral de 8 horas de trabajo para los trabajadores del Callao. Y el obrero le dijo: gracias, presidente, gracias. Y los ricos: ¿qué está pasando? No puede ser. Los ricos se molestaron. Llamó otra vez al obrero: obrero, ven. A partir de ahora tendrás un seguro social obrero. Gracias, presidente, gracias. Y los ricos: ¿qué está pasando? No puede ser. Los ricos molestos. Y el presidente hizo oído sordo, caso omiso a lo que los ricos reclamaban. Llamó otra vez al obrero y le dijo: obrero, sí, señor presidente, ¿cuántos días tiene el año? Y el obrero respondió: 365 días, señor presidente. Correcto. De esos 365 días, escúchame bien, Carumé, de esos 365 días, un día será tu día de celebración y festejo. Todos los 1 de mayo de cada año se celebrará el Día del Obrero, el Día del Trabajador. Gracias, señor presidente, gracias. Y los ricos: no puede ser, no puede ser. Los ricos molestos. Llamó otra vez al obrero y le dijo: obrero, sí, señor presidente, ¿cuántos días a la semana trabajas? 7 días. A partir de ahora, ya no trabajarás los domingos. Los domingos será tu descanso dominical y se te pagará. Gracias, señor presidente. Y los ricos: no puede ser, no pueden. Los ricos, molestos los ricos. Llamó otra vez al obrero y le dijo: a partir de ahora ya no alquilarán casas, departamentos. Ahora voy a crear barrios para obreros. Gracias, señor presidente. Y los ricos: ¡ah, no puede ser! Llamó otra vez al obrero, Carumé, y le dijo: si te sientes incómodo, si te sientes mal donde trabajas, tienes derecho a unirte con tus compañeros y a protestar. Fomenta la creación de sindicatos en el Perú. Gracias, señor presidente. Y los ricos molestos. Los ricos se reunieron y acordaron entre todos los más poderosos del país hacer algo para acabar con este miserable Guillermo Billinghurst, expresaron los ricos. ¿Y saben lo que hicieron, Carumé? ¿Saben lo que hicieron? Se reunieron y nombraron nada más y nada menos a este señor, a Óscar Raimundo Benavides, un militar, para que lo saque a patadas a Guillermo Billinghurst del poder. Porque ya no era soportable su presencia. Estaba afectando los intereses de los ricos. Y Óscar Raimundo Benavides
fue elegido por ese grupo de poder para sacar del poder y del gobierno a Guillermo Billinghurst. Que no siga aconteciendo esto, no puede ser. No puede ser, dijeron los ricos. Esto no debe estar pasando. Así que Benavides ingresa al poder con dos tareas. Fiorella Guaita Salas, con dos tareas. La primera tarea, sacar del poder a Billinghurst. La segunda tarea, convocar elecciones. Otro presidente. Y eso es lo que hace Benavides. Saca a Billinghurst del poder y convoca elecciones. Y en esas elecciones de 1914 se presentaría nada más y nada menos quien ya había sido presidente, hijo del presidente Manuel Pardo y Lavalle, se presentaría y gana las elecciones por segunda vez José Pardo y Barreda. Ya había sido presidente en 1904. Creó la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, alma mater del Magisterio Nacional. Un saludo para todos los cantuteños maestros. Y crearía la Universidad Agraria en La Molina. En este segundo periodo de gobierno, Carumé, en este segundo periodo de gobierno, José Pardo dijo, la mujer también tiene el derecho de seguir estudiando en el nivel superior. ¿Y sabe lo que hizo? Ordenó para que la mujer tenga acceso a la universidad. Y durante su gobierno, Trinidad María Enríquez se convierte en la primera mujer que ingresaría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pregunta de admisión. Mire usted, apostó por la educación al igual que sus padres. Decretó la obligatoriedad. Dijo, la educación debe ser del pueblo y para el pueblo. Rápidamente llegó al final de su gobierno, convocó a elecciones y se presentaron dos candidatos de gran peso, de gran fuerza. Augusto B. Leguía, que ya había sido presidente, y don Antero Aspíllaga. Los dos se presentaron, Leguía ganó por milésimas. El Jurado Nacional de Elecciones dijo, no, vamos a una segunda vuelta. Antes que se dé la segunda vuelta, Leguía tomó el poder, sacó a José Pardo y se autoproclamó presidente. Augusto B. Leguía. Augusto Bernardino Leguía. Y se convierte en presidente del Perú en 1919 hasta 1930. Lo primero que hizo Leguía, Carumé Sánchez Jiménez, fue sacarse la piedra dentro de su zapato. ¿Y cuál fue la piedra que tuvo Leguía dentro de su zapato? La Constitución de 1860. La Constitución de 1860. Lucho. La Constitución de 1860, Luchito. La Constitución de 1860. Esa Constitución no permitía la reelección. ¿Qué hizo Leguía? Cambió la Constitución de 1860 y creó una nueva Constitución, la Constitución de 1920. Esa Constitución sí le permitía a Leguía reelegirse. Y así se va a reelegir hasta 1930, fecha en la cual el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro lo sacaría del poder a través de un golpe de Estado. Es importante resaltar el gobierno de Leguía porque durante el gobierno de Leguía, Carumé Sánchez Jiménez, Tacna se reincorpora al Perú. Recuperamos Tacna. En cambio, Arica se quedó en merced de Chile. Es importante resaltar también el gobierno de Leguía, porque durante el gobierno de Leguía, mis apreciados estudiantes, aparecerían dos grandes partidos políticos de masas. Aparecería la Acción Popular Revolucionaria Americana, aparecería el APRA, aparecería el PAP en el Perú, el Partido Aprista Peruano, liderado nada más y nada menos por el gran maestro Víctor Raúl Aya de la Torre. Y aparecería el partido de izquierda, el Partido Socialista, liderado por el amauta José Carlos Mariátegui. Sí, señor.
Leguía va a ser derrocado del poder en 1930 por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro y lo manda prisionero. Y Leguía se convierte en el primer presidente que va a morir en la cárcel. Pasa la historia. Fujimori sería el segundo presidente si es que esto pasa, Dios quiera que no. Y así culminaría el gobierno nada más y nada menos del titán del Pacífico Sur, del presidente Júpiter, del presidente de la Patria Nueva, porque así se llamó su gobierno, o simplemente del oncenio de Leguía, tema de la próxima sesión de clases. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Feliz viernes, feliz fin de semana, bendiciones. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Gracias, tu profesor César Uribe.